Siempre me he considerado una persona preparada para lo inesperado. Tras 5 años en el Ministerio de Situaciones de Emergencia, me acostumbré a las situaciones extremas, pero nada podía haberme preparado para lo que ocurrió aquella calurosa mañana de julio en el cielo de Florida. Me llamo Yegor Somov, tengo 34 años, y los últimos 3 he trabajado como fotógrafo naturalista para National Geographic. La expedición a los Everglades debía ser otra grabación rutinaria para un documental sobre el ecosistema de manglares. Éramos 8 personas a bordo del hidroavión Cessna 208 Caravan. Yo, el director Mark Hampton, la ecóloga Rachel Wu, el técnico de sonido Nikita Lazarev, la bióloga Diana Schneider, el piloto James Carter, su ayudante Robert Lynch y el guía Gabriel Ortiz, un ranger local que conocía los Everglades como la palma de su mano. El día empezaba de forma inmejorable. Cielo despejado, ligera brisa, temperatura en torno a los 30 grados. Despegamos de un pequeño aeropuerto cerca de Miami a las 6 de la mañana, con la intención de amarar en uno de los numerosos canales de la parte central de los Everglades. En 20 minutos llegaremos, anunció James, mientras yo ajustaba el objetivo, preparándome para hacer unas cuantas fotos aéreas. Rachel estaba sentada a mi lado, estudiando mapas y tomando notas en un cuaderno. Yegor, no te olvides de fotografiar la zona al sur del canal Taylor. Han descubierto una nueva colonia de garzas reales, dijo sin apartar la vista de los papeles. Asentí y seguí ajustando la cámara. En los auriculares oí la voz de James. Control aéreo informa de la aproximación de un frente tormentoso. Nada grave, pero tendremos que darnos prisa. Miré por la ventanilla. En la distancia se estaban acumulando nubes, pero el cielo sobre nosotros seguía despejado. Abajo se extendía una alfombra verde interminable de manglares, surcada por una red de canales sinuosos. Sentí la primera sacudida 7 minutos después del aviso de la tormenta. El avión se zarandeó con tal fuerza que mi cámara se me escapó de las manos y golpeó el suelo. ¿Qué ocurre?, gritó Diana, agarrándose a los reposabrazos. Turbulencias, respondió James, pero percibí tensión en su voz. Abróchense todos los cinturones, por favor. El siguiente golpe fue más fuerte. El avión se inclinó hacia la izquierda y luego se enderezó bruscamente. Vi a James y Robert manipular los instrumentos con nerviosismo. Problemas con el motor. Llegó desde la cabina. Posiblemente, un rayo. No vi ningún rayo, pero el cielo fuera de la ventanilla se oscureció de repente, como si el frente tormentoso se moviera más rápido de lo que habían previsto los meteorólogos. ¿Volvemos?, preguntó Nikita, comprobando con ansiedad las sujeciones de su equipo de sonido. No estoy seguro de que podamos, respondió Robert. El motor está perdiendo potencia. Los siguientes 3 minutos se convirtieron en una pesadilla. El avión empezó a perder altitud, primero lentamente, luego cada vez más rápido. James intentaba mantener la aeronave en el aire, pero vi cómo la aguja del altímetro se movía implacablemente hacia abajo. «Prepárense para un aterrizaje de emergencia», gritó. «Espero poder usar uno de los canales como pista de aterrizaje». Todos sabíamos que el hidroavión teóricamente podía amarar, pero en esas condiciones, con la potencia del motor disminuyendo y la tormenta acercándose. 5 minutos hasta el contacto con el agua, anunció James. Adopten la posición de impacto. Me llevé la cabeza a las rodillas y la abracé con los brazos. El corazón me latía a toda velocidad. En mi cabeza pasaron imágenes del pasado. Mis padres, mi hermana, proyectos inacabados, palabras no dichas. El impacto fue ensordecedor. El avión se estrelló contra el agua a una velocidad de unos 150 kilómetros por hora, rebotó, volvió a golpear la superficie y empezó a deslizarse. El agua entró a raudales por las grietas del fuselaje. Salí disparado hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho con tal fuerza que por un instante perdí la capacidad de respirar. Cuando levanté la cabeza,
El avión ya se estaba deteniendo, inclinado hacia el lado izquierdo. El agua me llegaba a los tobillos. ¿Están todos vivos?, gritó James. Respondan por turnos. Vivo, respondí yo, palpándome las costillas. Me dolía, pero parecía que no tenía nada roto. Los demás también respondieron. Diana tenía una brecha en la ceja, Nikita se agarraba la muñeca, pero todos estaban vivos. Tenemos que salir de aquí, ordenó James. El avión puede hundirse en cualquier momento. Miré por la ventanilla y vi no agua abierta, sino espesos matorrales de manglares. No habíamos amarrado en un canal, sino en una zona de bosque inundada. «La salida de emergencia está atascada», gritó Robert, intentando abrir la puerta. «¡Usen mi hacha!». Gabriel sacó de su mochila un pequeño hacha de senderismo. «¡Rompan la ventanilla lateral!». Mark cogió el hacha y a la tercera rompió el cristal. Los fragmentos cayeron en el agua turbia. «Salgan uno por uno», ordenó James. «Lleven solo lo imprescindible. Mochilas con provisiones de emergencia, botiquín, radios». Agarré mi mochila, donde guardaba baterías de repuesto, un filtro de agua y una brújula. También decidí coger la cámara. Estaba en una funda impermeable. Gabriel salió primero por la ventanilla rota, seguido de Rachel. Cuando me tocó el turno, el agua en la cabina ya me llegaba a las rodillas. Me colé por la ventana, haciéndome una herida en el hombro con el borde afilado del cristal, y me encontré sumergido hasta la cintura en agua cálida y turbia. Alrededor nuestro, por todas partes, se alzaban las caprichosas raíces de los manglares, formando un auténtico laberinto. El cielo se oscureció por completo y empezó a chispear. James fue el último en salir del avión, cojeando. Se había dañado la pierna al aterrizar. ¿Están todos aquí?, preguntó, examinando a nuestro grupo empapado. Nos acurrucamos en un pequeño espacio donde las raíces de los manglares formaban algo parecido a una plataforma natural sobre el agua. El avión se hundía lentamente en la lodazal turbio a unos 10 metros de nosotros. «Tenemos que evaluar la situación», dijo Gabriel, sacando un mapa protegido por una funda impermeable. «James, ¿pudiste transmitir la señal de socorro?». «Parcialmente», respondió el piloto. «Logré informar sobre los problemas con el motor y las coordenadas aproximadas, pero no estoy seguro de que la señal llegara completa». «¿Nos buscarán?», preguntó Diana, presionando un trozo de tela contra su ceja lacerada. «Claro que sí», dijo Robert con convicción. «La cuestión es cuánto tardarán en encontrarnos. Los Everglades son un territorio enorme». Miré al cielo. La lluvia arreciaba y sentí que la temperatura empezaba a subir. La humedad era tan alta que parecía que respirabas a través de una esponja mojada. «Necesitamos encontrar una plataforma más estable y organizar un campamento temporal», dijo Gabriel. «Aquí no es seguro». «¿Por qué?», preguntó Nikita, haciendo una mueca de dolor en la muñeca. En respuesta, Gabriel señaló en silencio una silueta oscura que se deslizaba por el agua a unos 30 metros de nosotros. Un caimán, y a juzgar por el tamaño, de al menos 3 metros de largo. «Bienvenidos a los Everglades», dije en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor. Así comenzó nuestra lucha por la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La lluvia arreciaba a cada minuto, convirtiéndose en un auténtico aguacero tropical. El agua del pantano subía, inundando las raíces de los manglares en las que intentábamos aferrarnos. «Hay que moverse», ordenó Gabriel, consultando el mapa bajo la protección de un toldo improvisado hecho con una chaqueta. «Si mis cálculos son correctos, a 2 kilómetros de aquí debería haber una zona con manglares más altos. Allí las raíces forman una plataforma natural donde se puede organizar un campamento temporal». «¿Y los caimanes?», preguntó Diana nerviosamente, sin apartar la vista del agua oscura, donde aparecían periódicamente siluetas amenazantes. «Nos mantenemos juntos, hacemos ruido», respondió Gabriel. «Normalmente evitan a los grupos grandes de personas.
pero estén atentos y no se alejen del grupo ni un paso. Recogimos todo lo que pudimos sacar del avión: 3 mochilas con provisiones de emergencia, 2 botiquines, 4 litros de agua potable en botellas, varias barritas energéticas, una brújula, 2 cuchillos, el hacha pequeña de Gabriel, mi cámara y el teléfono satelital de James que, por desgracia, no funcionaba. Debía de haberse dañado en el accidente. ¿Alguien tiene un móvil que funcione?, preguntó Robert. Revisamos los teléfonos. 3 no habían sufrido daños por el agua gracias a las fundas impermeables, pero ninguno tenía señal. No me sorprende, dijo Gabriel. Estamos en el corazón de los pantanos, a decenas de kilómetros de la torre más cercana. Nos pusimos en marcha, formando una línea. Delante iba Gabriel con el hacha pequeña, seguido por Rachel, luego yo, Mark, Diana, Nikita, Robert, y cerraba la marcha James, que, a pesar de su pierna lesionada, insistió en ir el último. Moverse era increíblemente difícil. El agua llegaba hasta el pecho en algunos lugares, el fondo era limoso y traicioneramente movedizo. Las raíces de los manglares formaban un auténtico laberinto. En algunos lugares se entrelazaban tan densamente que había que abrirse paso entre ellas, en otros se separaban, formando peligrosas zonas profundas. Agárrense a las raíces, aconsejó Gabriel, y miren bien dónde pisan. Aquí no solo hay caimanes, también hay serpientes venenosas. Como si confirmara sus palabras, Rachel de repente gritó y retrocedió, casi tirándome al suelo. «¡Una mocasín de agua!», exclamó, señalando una serpiente gruesa enroscada en una de las raíces. Gabriel rodeó con cuidado la serpiente, haciéndonos señas para que lo siguiéramos. «No la toquen, y ella no les tocará», dijo. «No son agresivas si no se las provoca. Continuamos nuestro camino». La lluvia amainó un poco, pero el calor aumentó. El termómetro de mi reloj marcaba 39 grados, y eso sin contar la humedad, que parecía acercarse al 100%. El sudor corría a raudales, la ropa se pegaba al cuerpo, respirar se hacía cada vez más difícil. «¿Cuánto falta?», preguntó Nikita 40 minutos después, respirando con dificultad. «Medio kilómetro aproximadamente», respondió Gabriel consultando la brújula. «Aguanten, ya casi llegamos». De repente, Mark, que iba delante de mí, resbaló en una raíz limosa y cayó al agua con un fuerte chapoteo. Cuando se levantó, su rostro estaba desfigurado por el dolor. «Maldita sea, creo que me he torcido el tobillo», gimió. Le ayudé a subir a la raíz más cercana. El tobillo ya empezaba a hincharse. «Hay que ponerle un vendaje», dijo Diana, sacando el botiquín. «Y necesita algo que le sirva de apoyo para caminar». Mientras ella se ocupaba de Mark, eché un vistazo a mi alrededor buscando un palo adecuado. Al ver una rama rota de un árbol de mangle, me dirigí hacia ella, alejándome del grupo unos metros. Fue justo en ese momento cuando sentí que algo se deslizaba por mi pierna bajo el agua. Instintivamente, di un salto hacia atrás, perdí el equilibrio y me hundí de cabeza en el agua turbia. Al salir a la superficie, vi una sombra oscura que se movía en mi dirección. «¡Un caimán!», grité, tratando frenéticamente de subirme a una raíz cercana. Gabriel apareció al instante a mi lado, ayudándome a salir del agua. Luego, empezó a golpear fuertemente las raíces de los árboles con su hacha pequeña, creando un estruendo. «¡Todos juntos!», gritó él. «¡Griten! ¡Golpeen los árboles!». Generamos una verdadera cacofonía de sonidos, y la sombra oscura en el agua se alejó lentamente. «Era un caimán joven», dijo Gabriel, cuando nos calmamos un poco. «No medía más de 2 metros, pero sigue siendo peligroso. Tenemos que tener aún más cuidado». Después de construir con dificultad una muleta improvisada para Mark con la rama, continuamos nuestro camino. Ahora nos movíamos aún más lento, ayudando a los heridos. James cojeaba cada vez más,
Mark apenas podía mover las piernas, apoyándose en la muleta y en el hombro de Nikita. Finalmente, después de otros 30 minutos de sufrimiento, llegamos al lugar del que hablaba Gabriel. Allí, los árboles de mangle crecían más densos. Sus raíces se entrelazaban, formando algo parecido a una plataforma natural, que se elevaba medio metro sobre el agua. «Aquí podemos parar», dijo Gabriel. «Hay que organizar un campamento antes de que oscurezca». Eran alrededor de las 4 de la tarde, pero el cielo seguía cubierto de nubes, y parecía que el crepúsculo llegaría mucho antes de lo habitual. Nos dividimos las tareas. Gabriel, Rachel y yo nos encargamos de construir un refugio, utilizando ramas de árboles de mangle y los chalecos salvavidas del avión que habíamos logrado rescatar. Diana y Robert examinaron a los heridos y trataron sus lesiones con un antiséptico del botiquín. Nikita y Mark revisaron las provisiones de comida y agua. «Tenemos 4 litros de agua potable», informó Nikita. «Con este calor, esto nos durará como máximo un día, si ahorramos». «Se puede usar agua de lluvia», dije, señalando el cielo, donde las nubes volvían a acumularse. «Tenemos que construir un sistema para recogerla». Extendimos uno de los chalecos salvavidas, sujetando sus bordes a las ramas para que formara un embudo, y colocamos una botella vacía debajo. No pasaron ni 10 minutos cuando empezó a llover, y nuestro sistema improvisado funcionó. A las 6 de la tarde, teníamos un refugio relativamente seguro, que nos protegía de la lluvia, una reserva de agua potable, repuesta con 2 litros más gracias a la lluvia, y un plan de acción para las próximas horas. «Hay que dividir el turno de guardia por la noche», dijo James. «De 2 personas, cada 2 horas». «De acuerdo», asintió Gabriel. «Y tenemos que mantener el fuego encendido toda la noche para ahuyentar a los depredadores». «¿Fuego?», me sorprendí. «¿Cómo vamos a encenderlo? Todo está mojado». Gabriel sacó un pequeño contenedor de su mochila. «Iniciador de fuego y combustible seco», explicó. «Siempre lo llevo conmigo en las expediciones. Arde incluso en condiciones de humedad. Tenemos que encontrar ramas y ramitas relativamente secas». Rachel y yo salimos en busca de material adecuado, procurando no alejarnos demasiado del campamento. Logramos encontrar algunas ramas secas en las partes superiores de los árboles de mangle, que estaban protegidas de la lluvia por el denso follaje. Cuando regresamos, Gabriel ya había preparado un lugar para la hoguera en la parte más alta de nuestra plataforma, colocando una base de piedras que de alguna manera había encontrado en este pantano. Al tercer intento, logró encender el fuego. La llama era pequeña, pero daba calor y, lo que era más importante, luz, que ahuyentaba a los depredadores. «Ahora tenemos que comer y descansar», dijo James. «Mañana decidiremos qué hacer». Dividimos 2 barritas energéticas en 8 partes, porciones minúsculas, pero mejor que nada. Las acompañamos con agua tibia de las botellas. «¿Creen que nos buscarán?», preguntó Diana, mirando el cielo que se oscurecía. «Seguro que sí», respondió James. Conseguí enviar una señal de socorro con unas coordenadas aproximadas. Además, teníamos un plan de vuelo claro. Saben dónde buscarnos, más o menos. «Pero los Everglades son enormes», observó Mark. «Miles de kilómetros cuadrados de pantanos, muy parecidos entre sí». «Tenemos una ventaja», dijo Gabriel. «Los restos del avión serán visibles desde el aire si los rescatistas sobrevuelan esta zona». «¿Y si no lo hacen?», preguntó Nikita en voz baja. Se hizo una pausa tensa. «Entonces tendremos que contar con nosotros mismos», respondió finalmente Gabriel. «Tengo un mapa, una brújula, y conozco bastante bien estos lugares. Si en 3 días no llega ayuda, podemos intentar salir por nuestra cuenta». «¿En 3 días?», repitió Rachel. «¿Por qué no mañana?». «Los heridos», respondió Gabriel lacónicamente. «James y Mark necesitan descansar. Además, el pronóstico para los próximos días es de tormentas. Es mejor esperarlas en el refugio
que arriesgarnos en el pantano abierto. Miré nuestro pequeño campamento, los rostros cansados y tensos de mis compañeros, la llama titilante de la hoguera alrededor de la cual nos apiñábamos, y pensé que esta sería la noche más larga de mi vida. Gabriel y yo fuimos los primeros en ofrecerse para montar guardia. Los demás intentaron acomodarse como pudieron en la irregular plataforma de raíces e intentaron dormir. La lluvia había cesado, pero la humedad seguía siendo insoportable. El termómetro de mi reloj aún marcaba 35 grados, a pesar de la noche. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad?, le pregunté a Gabriel en voz baja, echando una rama al fuego. Él guardó silencio durante un largo rato, mirando el agua oscura que rodeaba nuestra plataforma. Sí, respondió finalmente. Pero necesitaremos todo nuestro coraje, conocimientos y suerte. Los Everglades no perdonan los errores. En la oscuridad se oyó un chapoteo y vi dos ojos brillantes observándonos desde una distancia de unos 10 metros. No te muevas, susurró Gabriel. Solo tiene curiosidad. Nos quedamos quietos, mirando cómo los ojos se acercaban lentamente, luego se detenían y finalmente desaparecían bajo el agua. Bienvenidos a la jungla, dijo Gabriel en voz baja. Aquí solo somos invitados, y no de los más deseados. Asentí, sintiendo un escalofrío en la espalda a pesar del sofocante calor. El primer día de nuestra supervivencia llegaba a su fin, pero las pruebas no habían hecho más que empezar. La mañana del tercer día nos recibió con una nueva prueba. Me desperté con gritos y descubrí que el agua había subido casi hasta el nivel de nuestra plataforma. La lluvia nocturna, que todos habíamos dormido por agotamiento, había convertido una situación ya difícil en crítica. Hay que reforzar la plataforma urgentemente y subir el refugio, ordenó Gabriel, ya trabajando en el refuerzo de la estructura. Todos nos pusimos manos a la obra, a pesar del calor sofocante que parecía haber aumentado después de la lluvia. El termómetro marcaba 42 grados, y la humedad hacía que cada movimiento fuera un suplicio. El sudor nos inundaba los ojos, la ropa estaba completamente empapada y se nos pegaba al cuerpo como una segunda piel. Queda menos de 1 litro de agua, informó Nikita, revisando nuestras provisiones. Y el filtro de purificación se ha roto. Eran malas noticias. Recogíamos agua de lluvia, pero beberla sin filtrar era arriesgado. El agua del pantano contenía muchas bacterias y parásitos. Podríamos intentar hervirla, propuso Rachel. Eso mataría la mayoría de los microorganismos. ¿Con qué la hervimos?, preguntó Mark. No tenemos ni una olla ni ningún otro recipiente adecuado. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una solución, y me fijé en la carcasa de aluminio de mi cámara, que había resultado dañada en la caída. Aquí está, dije, desmontando la cámara y extrayendo la carcasa metálica. Esto podría servir como una olla improvisada. Recogimos agua de lluvia en este improvisado recipiente y lo colgamos sobre la hoguera en una estructura de ramas. Después de 20 minutos, el agua hirvió y la dejamos enfriar. Esto soluciona el problema del agua por ahora, dijo Gabriel. Pero queda la cuestión de la comida. Las barritas energéticas se terminaron ayer. ¿Qué se puede comer en el pantano?, preguntó Nikita, mirando con nostalgia el agua turbia que nos rodeaba. Pescado, si conseguimos pescarlo, respondió Gabriel. Algunas raíces de los manglares son comestibles, pero hay que saber cuáles. También hay algas y moluscos comestibles. ¿Y qué tal la caza?, preguntó Robert. Aquí debe haber pájaros, pequeños animales. Los hay, asintió Gabriel. Pero atraparlos sin equipo especial es extremadamente difícil. Es más fácil concentrarse en la pesca. Construimos cañas de pescar primitivas con ramas e hilo sacado de la ropa. Como anzuelos utilizamos alfileres doblados del botiquín. El cebo eran pequeños insectos que conseguimos atrapar en la plataforma. Gabriel, Robert y yo fuimos a pescar, moviéndonos con cuidado por las raíces de los árboles, tratando de no sumergirnos demasiado en el agua.
Los demás se quedaron en el campamento, reforzando el refugio y recogiendo agua de lluvia. La pesca fue un éxito. En 2 horas pescamos 6 peces pequeños parecidos a percas. Gabriel nos aseguró que eran comestibles. Hay que tener cuidado con las espinas, advirtió, mostrándonos cómo limpiar el pescado correctamente. Algunas son muy afiladas. Regresamos al campamento con la pesca, y el ánimo del grupo mejoró notablemente. Diana y Rachel recogieron algunas raíces comestibles que Gabriel identificó como seguras, y organizamos un auténtico festín, pescado asado a la parrilla y raíces horneadas. No está tan mal para unos náufragos, bromeó Nikita, relamiéndose los dedos. No os relajéis, advirtió Gabriel. Todavía estamos en peligro. Tenemos que estar constantemente alerta. Como para confirmar sus palabras, Mark gritó de repente y retiró la mano del borde de la plataforma. «¡Algo me ha mordido!», exclamó, mostrando 2 pequeños puntos en la muñeca de los que manaba sangre. Gabriel se acercó al instante, examinando la herida. «Un mocasín de agua», constató sombríamente. «El veneno no es letal, pero es peligroso. Hay que tratar la picadura de inmediato». Diana sacó el botiquín de primeros auxilios y aplicamos un torniquete por encima de la mordedura. Después, desinfectamos la herida y le dimos a Mark un antihistamínico del botiquín. «Esto no es suficiente», dijo Gabriel. «Necesita atención médica profesional en las próximas 24 horas o podría empezar a sufrir necrosis». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Rachel, mirando con preocupación a Mark, que ya empezaba a palidecer. «Hay que intentar enviar una señal a los rescatistas», respondió James. «Tengo una idea». Sacó del bolsillo un espejito de afeitar. «Podemos usarlo para reflejar la luz del sol», explicó. «Así crearemos destellos que podrían ver desde el aire». «Pero está nublado», observé, mirando el cielo encapotado. «Han pronosticado que se despejará al anochecer», dijo James. «Si tenemos suerte, tendremos 1 hora o 2 de sol». Decidimos que también debíamos crear una señal más visible. Reunimos todos los objetos brillantes que teníamos: los chalecos salvavidas naranjas, la camiseta roja de Diana, el impermeable amarillo de Rachel, y los extendimos en la parte más alta de la plataforma, formando un gran SOS. A mediodía, el estado de Mark empeoró. Tenía fiebre, el brazo se le había hinchado y empezó a delirar. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo Gabriel. «Propongo que nos dividamos. Una parte del grupo se quedará aquí con Mark, y el resto intentaremos llegar al canal más cercano y seguirlo con la esperanza de encontrarnos con guardabosques o turistas». Después de un largo debate, decidimos que Gabriel, yo, Robert y Rachel iríamos en busca de ayuda, mientras que James, Diana y Nikita se quedarían con Mark. «Aquí tienes un mapa», le dijo Gabriel a James, entregándole una copia dibujada con carbón en un trozo de corteza. «Si no volvemos en 2 días, seguid esta ruta. Debería llevaros a un sendero turístico». Reunimos el mínimo indispensable: agua, lo que quedaba de comida, una brújula, un cuchillo y mi cámara, que me empeñaba en llevar conmigo, esperando que aún sirviera para algo. La despedida fue dura. Todos entendíamos que era posible que no volviéramos a vernos. «Buena suerte», dijo James, dándome la mano. «Y tened cuidado». Nos pusimos en marcha sobre las 3 de la tarde. Gabriel iba dirigiendo al grupo, consultando constantemente la brújula y haciendo marcas en los árboles para señalizar nuestro camino. Avanzar era increíblemente difícil. En algunos sitios el agua llegaba hasta el pecho. Las raíces de los manglares formaban un laberinto intrincado y el fondo fangoso nos succionaba los pies constantemente. «Manteneos juntos y haced ruido», nos recordaba Gabriel continuamente. «Así ahuyentaremos a la mayoría de los depredadores». Nos arrastrábamos por el pantano, golpeando el agua con palos y hablando en voz alta. El calor era insoportable. El termómetro marcaba 42 grados y la humedad parecía acercarse al 100%.
Después de 1 hora de camino, Rachel se detuvo de repente y señaló al cielo. «¡Mirad! ¡Un helicóptero!». Todos levantamos la vista y vimos un pequeño punto que se movía por encima de las copas de los árboles a 1 kilómetro de distancia aproximadamente. «¡Hay que hacer señales!», exclamó Robert. James me había dado su espejito antes de irse y empecé a dirigir febrilmente los reflejos del sol hacia el helicóptero, que por suerte apareció en un claro entre las nubes. «No nos ven», dijo Rachel con desesperación al cabo de unos minutos, cuando el helicóptero empezó a alejarse. «Tengo una idea», dije, sacando la cámara. «Si desmonto el flash, puedo crear una luz potente». Desmonté rápidamente la cámara, extraje el bloque del flash y lo conecté a las baterías. Conseguí algo parecido a un estroboscopio primitivo. «Espero que esto funcione», murmuré, apuntando el dispositivo hacia el helicóptero y pulsando el botón. Brillantes destellos de luz atravesaron la penumbra del pantano. Todos nos quedamos paralizados, observando cómo el helicóptero seguía alejándose. «No se han dado cuenta», constató Robert con amargura. Pero de repente, el helicóptero cambió de rumbo y empezó a dirigirse hacia nosotros. «¡Nos han visto!», gritó Rachel, empezando a saltar y agitar los brazos. «No dejes de hacer señales», me dijo Gabriel, y yo seguí pulsando el botón, creando series de destellos brillantes. El helicóptero se acercaba, y ahora podíamos distinguir su silueta. Era un helicóptero de búsqueda y rescate de la Guardia Costera. «¡Nos están buscando!», exclamó Robert. «¡Estamos salvados!». El helicóptero se quedó suspendido a unos 100 metros de nosotros, y vimos cómo un hombre descendía de él con un cable. «Tenemos que llegar hasta él», dijo Gabriel. «Pero tened mucho cuidado. Aquí hay mucha profundidad». Empezamos a avanzar lentamente hacia el lugar donde el socorrista había aterrizado en un grupo de raíces relativamente estable. El agua nos llegaba al cuello, y cada paso era una lucha. De repente, Rachel, que iba delante de mí, gritó y desapareció bajo el agua. Me lancé hacia ella y la vi forcejeando con algo bajo la superficie. «¡Un caimán!», gritó Gabriel, lanzándose a ayudar. Agarré a Rachel de la mano y tiré de ella hacia arriba, mientras Gabriel golpeaba el agua con una hachuela, intentando asustar al depredador. Robert se unió a nosotros, y juntos sacamos a Rachel a la raíz más cercana. Su pierna estaba ensangrentada. Un caimán había logrado atraparla por el tobillo, pero, afortunadamente, no llegó a arrastrarla bajo el agua ni a hacer el giro de la muerte. «Sujétenla», ordenó Gabriel, atando rápidamente la herida con su camisa. «Voy a avisar al socorrista». Levantó mi improvisado dispositivo de señalización y comenzó a emitir series de destellos, llamando la atención del socorrista, que ya estaba comenzando a buscar a las víctimas. Al vernos, el socorrista dio la señal a un helicóptero, que empezó a desplazarse lentamente hacia nosotros, suspendido justo encima. «Hay que avisarles de los demás», grité por encima del ruido de las hélices. «Todavía están en el campamento». El socorrista descendió hasta nosotros, evaluó la situación y comenzó a izar a Rachel primero, por ser la más gravemente herida. Luego regresó por Robert. «Dígales lo de Mark», gritó Gabriel al socorrista cuando volvió por él. «Tiene una mordedura de serpiente venenosa, necesita atención médica urgente». El socorrista asintió, ayudando a Gabriel a sujetarse al arnés de rescate, y ambos ascendieron al helicóptero. Finalmente, el socorrista bajó por mí. Tras sujetarme al arnés, dio la señal y comenzaron a izarnos. En ese momento sentí un fuerte tirón desde abajo. Algo me agarró la pierna. Grité de dolor y terror, mirando hacia abajo y viendo una enorme sombra bajo el agua. El socorrista reaccionó al instante, sacando un cuchillo y agachándose hacia mi pierna. Hizo varios movimientos rápidos bajo el agua, y el agarre se aflojó. Estaba libre. Nos subieron rápidamente al helicóptero, donde ya estaban prestando los primeros auxilios a Rachel. Mi pierna sangraba, pero la herida no era demasiado profunda. El caimán solo había alcanzado a morderme la pantorrilla,
sin llegar a cerrar las mandíbulas como es debido. «¡Hay 4 más allí!», le grité al piloto, tan pronto como me sentaron y comenzaron a curarme la herida. «Uno con una mordedura de serpiente venenosa. Necesita ayuda urgente». El piloto asintió y dijo algo por la radio. A los pocos minutos, vimos otro helicóptero que se dirigía a la ubicación de nuestro campamento, según las coordenadas que había transmitido Gabriel. «Son unos tipos con suerte», nos dijo el socorrista mientras me vendaba la pierna. «Llevamos 3 días buscándolos. Si no fuera por su señal, podríamos haber pasado de largo». «¿Cómo nos encontraron siquiera?», preguntó Robert. «Los Everglades son inmensos». «La señal de socorro del avión dio unas coordenadas aproximadas», respondió el socorrista. «Además, encontramos los restos ayer por la noche. Desde entonces estamos rastreando la zona». Me recosté en el asiento, sintiendo cómo la adrenalina se iba disipando gradualmente, dejando paso al agotamiento. 3 días en el pantano, 3 días de lucha por la supervivencia, estaban llegando a su fin. «Lo logramos», dijo Gabriel en voz baja, sentado a mi lado. «Pero ha sido por los pelos». Asentí, mirando por la ventanilla el inmenso mar verde de manglares que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar de allí, en ese laberinto verde, quedaron nuestros compañeros, y recé para que el segundo helicóptero los encontrara a tiempo. El helicóptero nos llevó a un hospital de campaña, instalado en las afueras del Parque Nacional de los Everglades. Tan pronto como aterrizamos, los médicos nos rodearon, evaluando rápidamente el estado de cada uno. «Tiene una herida seria en la pierna», me dijo una enfermera, examinando las marcas de los dientes del caimán. «Hay que limpiarla a fondo para evitar una infección». Me colocaron en una camilla y me llevaron a una tienda, donde un médico me lavó la herida con antiséptico, me puso varios puntos y me inyectó antibióticos. «Ha tenido suerte», me dijo, fijando el vendaje. «El caimán solo le ha dado un mordisco. Si hubiera llegado a cerrar las mandíbulas del todo, o a hacer el giro, ahora estaríamos hablando de otras perspectivas». Asentí, recordando aquellos horribles segundos en los que sentí cómo algo me arrastraba bajo el agua. «¿Qué pasa con los demás?», pregunté, intentando sentarme. «Quédese quieto», dijo el médico con severidad, sujetándome suavemente. «Su amiga con la mordedura de caimán está ahora mismo en el quirófano. La herida es grave, pero no corre peligro su vida. Otros 2 de su grupo están recibiendo tratamiento por deshidratación y múltiples heridas menores. ¿Y los demás? ¿Los que quedaron en el pantano? ¿Los han encontrado?». El médico guardó silencio por un instante, y mi corazón se encogió ante el mal presentimiento. «El segundo helicóptero los encontró hace aproximadamente 1 hora», dijo finalmente. «Ya han traído a 3 aquí. Están recibiendo la ayuda necesaria. Su estado es estable». «¿Y el cuarto?», pregunté, adivinando ya de quién se trataba. «El hombre con la mordedura de serpiente está en estado crítico. Lo han trasladado directamente al hospital de Miami en un helicóptero medicalizado. Ahora está en la UCI. Los médicos están haciendo todo lo posible». Cerré los ojos, sintiendo cómo un nudo se me formaba en la garganta. Mark, un talentoso director con el que habíamos trabajado en docenas de proyectos, luchaba por su vida por culpa de una pequeña serpiente que no vimos en el maldito pantano. «Descanse», dijo el médico, viendo mi estado. «Necesita reponer fuerzas. Mañana los trasladarán a todos al hospital de Miami para continuar con el tratamiento y el seguimiento». Se marchó, y yo me quedé tumbado, mirando el techo de lona de la tienda y repasando en mi cabeza los acontecimientos de los últimos 3 días. ¿Cómo pudimos acabar en esta situación? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Al rato, la lona de la tienda se corrió y entró Gabriel. Tenía un vendaje en la mano y varios puntos en la cara, pero en general se le veía mejor de lo que esperaba. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose al borde de mi cama. «Aquí sigo», respondí. «¿Y tú?». «Arañazos y magulladuras. Nada grave.
Rachel está en el quirófano, pero los médicos dicen que todo saldrá bien. Robert solo se deshidrató un poco. ¿Y los demás? James y Nikita están en la tienda de al lado, recibiendo tratamiento por deshidratación y quemaduras solares. Diana tiene 2 costillas rotas, debió de hacerse daño al intentar sujetar a Mark durante el ataque. ¿Qué pasa con Mark?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Gabriel suspiró pesadamente. Está mal. El veneno se ha extendido por todo el cuerpo y ha empezado la necrosis de los tejidos. Los médicos luchan por su vida, pero... No terminó la frase, pero se entendía perfectamente sin palabras. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo Gabriel finalmente. «Llevo muchos años trabajando en los Everglades. He realizado decenas de expediciones y siempre he sabido lo peligroso que es este lugar. Pero nunca pensé que me encontraría en una situación así». «Ninguno lo pensamos», respondí. «Estas cosas siempre les pasan a otros, no a uno mismo. Hasta que te pasan». Tienes razón. ¿Sabes qué es lo más raro? A pesar de todo lo que ha pasado, ya echo de menos el pantano. Su belleza salvaje e indómita. Le miré sorprendido. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Sonrió. Los Everglades no son ni buenos ni malos. Simplemente son. Somos nosotros, los humanos, los que vamos allí con nuestras expectativas e ideas preconcebidas. El pantano lleva millones de años viviendo según sus propias leyes, y le da igual si sobrevivimos o no. Reflexioné sobre sus palabras. Tenían su verdad. Durante estos 3 días, no solo había visto los peligros del pantano, sino también su asombrosa y dura belleza. Amaneceres y atardeceres reflejados en el agua oscura, las formas caprichosas de las raíces de los manglares, las elegantes garzas revoloteando sobre los matorrales. «Creo que entiendo lo que quieres decir», dije por fin. «Pero por ahora, preferiría admirar esa belleza desde una distancia prudente, o al menos con tierra firme bajo mis pies». Gabriel se echó a reír, y luego hizo una mueca de dolor en las costillas. «Justo. Por cierto, he hablado con los de rescate. Dicen que nos encontraron gracias a tu improvisada bengala. Nos salvaste a todos, Yegor». Negué con la cabeza. «Todos pusimos nuestro granito de arena. Sin tus conocimientos del pantano, no habríamos durado ni un día». «Trabajo en equipo», convino Gabriel. «Es lo que ayuda a sobrevivir en situaciones extremas. Y un poco de suerte, claro». En ese momento, entró un médico en la tienda. «Tengo noticias de su amigo Mark», dijo. «Su estado se ha estabilizado. Los médicos dicen que la crisis ha pasado. Vivirá». Sentí cómo la tensión que atenazaba mi cuerpo durante las últimas horas empezaba a ceder. Todos habíamos sobrevivido. A pesar de todos los peligros, todas las pruebas, habíamos salido vivos del infierno verde. «Gracias, doctor», dijo Gabriel, y en su voz se escuchaba el mismo alivio que sentía yo. El médico asintió y salió, y nosotros nos quedamos sentados en silencio, asimilando la noticia. «¿Sabes?», dije por fin. «Cuando sobrevolábamos el pantano hace 3 días, pensaba en lo bonitas que serían las imágenes para el documental. Ahora tengo una historia más importante que unas bonitas imágenes». «Una historia de supervivencia», asintió Gabriel. «Y merece la pena contarla». Sonreí, sintiendo por primera vez en los últimos 3 días un verdadero alivio. Habíamos sobrevivido a la caída de un hidroavión en los manglares de los Everglades, luchado contra caimanes y serpientes venenosas a 42 grados de calor sin pisar tierra firme. Y sobrevivido para contarlo. Era una historia que tenía que contar al mundo. Y ya sabía cómo hacerlo. Ha pasado una semana desde nuestro rescate. Estaba tumbado en una habitación del hospital en Miami, mirando por la ventana el cielo azul brillante y las palmeras que se balanceaban con la suave brisa. Mi pierna se curaba bien. Los médicos decían que en un par de semanas podría caminar sin muletas.
Entró en la habitación una enfermera con una tableta en las manos. Tiene visitas, señor Somov. Una delegación entera. ¿Está listo para recibirlos? Asentí, incorporándome en la cama y acomodando la almohada detrás de la espalda. Un minuto después, la puerta se abrió de golpe y entraron en la habitación mis compañeros de infortunio. Gabriel, Rachel, Diana, Nikita, Robert y James. Solo faltaba Mark, que aún estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero, según los médicos, iba mejorando. «Hola, héroe», exclamó Nikita, extendiéndome una bolsa con fruta. «¿Cómo va la pierna?» «Curándose», respondí, sonriendo. «Los médicos dicen que en un mes ni siquiera se notarán las cicatrices». «Qué suerte tienes», dijo Rachel, sentándose al borde de la cama. Tenía la pierna escayolada y se movía con muletas. Yo tendré un recuerdo para toda la vida. «Las cicatrices embellecen a los hombres», bromeó Robert. «Y en tu caso, a las mujeres hermosas». Todos se echaron a reír, y sentí cómo la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Estábamos vivos, estábamos juntos, y eso era lo más importante. «Tenemos noticias», dijo Gabriel cuando todos se acomodaron alrededor de mi cama. «National Geographic quiere hacer un documental sobre nuestra supervivencia en los Everglades». «¿En serio?», le pregunté, sorprendido. «Completamente. Creen que será un material excelente para una serie sobre supervivencia en condiciones extremas, y quieren que seas el fotógrafo principal y coautor del guión». No sabía qué decir. Después de todo lo que habíamos pasado, regresar a los pantanos de los Everglades me parecía una locura. Pero, al mismo tiempo, esta historia realmente merecía ser contada. «No estoy seguro», confesé sinceramente. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», asintió Gabriel. «Tienes tiempo. El rodaje no empezará hasta dentro de 3 meses, cuando todos estemos completamente recuperados». «¿Y qué pasa con Mark?», pregunté. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Diana. «Lo visité ayer. Los médicos dicen que lo peor ha pasado, pero la rehabilitación será larga. El veneno dañó los nervios de la mano, necesitará fisioterapia». «Pero él dirigirá la película», añadió Robert. «Ya ha empezado a tomar notas para el guión directamente en la habitación del hospital». Sonreí, imaginando a Mark dictando ideas a las enfermeras. El típico Mark. Ni siquiera en la cama del hospital puede dejar de trabajar. «¿Y vosotros?», pregunté, mirando al resto. «¿Todos habéis aceptado participar en el proyecto?» «Yo definitivamente me apunto», dijo Nikita. «Un material de sonido así es el sueño de cualquier técnico de sonido. Gritos de pájaros, ruido del agua, rugido de caimanes». «Y yo también», asintió Rachel. «Como ecologista, no puedo perder la oportunidad de contarle al mundo sobre el frágil ecosistema de los Everglades y lo importante que es conservarlo». «Todos hemos aceptado», confirmó James. «Excepto, quizás, tú». Me quedé pensando. Los recuerdos de esos 3 días en el pantano eran frescos y dolorosos. El calor, la humedad, el peligro constante, el miedo. Pero, al mismo tiempo, fue una experiencia única que me cambió, que nos cambió a todos. «Sabéis», dije finalmente, «cuando estábamos allí, en el pantano, me juré a mí mismo que si salía vivo, nunca más me acercaría a los Everglades. Pero ahora». «Ahora te das cuenta de que debes volver», terminó Gabriel por mí. «Para completar la historia». Asentí, sintiendo cómo crecía una determinación dentro de mí. «Sí, me apunto. Pero esta vez estaremos mejor preparados». «Oh, puedes apostar a que sí», se rió Robert. «Esta vez tendremos equipo completo de supervivencia, walkie-talkies, rastreadores GPS, teléfonos satelitales y todo un equipo de apoyo en la orilla».
Y nada de volar en hidroaviones viejos, añadió James con una sonrisa torcida. Solo helicópteros de última generación. Todos nos reímos, y sentí cómo los últimos restos de tensión abandonaban mi cuerpo. Habíamos sobrevivido a una prueba que podría habernos costado la vida, y habíamos salido de ella no solo vivos, sino también más fuertes, más sabios. Hay algo más, dijo Diana, sacando una tableta de su bolso. Mientras estábamos en el hospital, la historia de nuestra supervivencia se volvió viral. Canales de televisión, periódicos, redes sociales, todos hablan de los 8 de los Everglades. Me mostró la pantalla, donde había docenas de noticias con titulares como Rescate milagroso. 8 personas sobreviven 3 días en los mortales pantanos de los Everglades. Y Lucha contra caimanes y serpientes. La increíble historia de supervivencia. Somos famosos, sonrió Nikita. Ya me han invitado a 3 programas de televisión. Y esto es solo el principio, añadió Gabriel. Cuando salga el documental, el interés será aún mayor. Estuve hojeando los artículos, mirando las fotos de la operación de rescate tomadas desde el helicóptero, leyendo los comentarios de la gente que admiraba nuestra resistencia y coraje. Era una sensación extraña, ver mi historia contada por otros, una historia que aún estaba viviendo dentro de mí. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente?, dije, dejando la tableta a un lado. Cuando estábamos allí, en el pantano, luchando por cada día, cada hora de vida, no me sentía un héroe. Era solo un hombre que quería sobrevivir, volver a casa, ver a sus seres queridos. Precisamente eso es lo que hace que la historia sea real, dijo Rachel. No somos superhéroes de películas. Somos gente normal que se encontró en una situación extrema e hizo todo lo posible para sobrevivir. Y sobrevivimos gracias a los demás, añadió James. Cada uno contribuyó, cada uno fue importante. Recordé cómo Gabriel nos enseñó a encontrar raíces comestibles y a distinguir las serpientes venenosas de las inofensivas, cómo Rachel organizó la recolección de agua de lluvia, cómo James mantuvo la calma y dirigió al grupo a pesar de su pierna herida, cómo Mark, incluso después de ser mordido por una serpiente, seguía bromeando, manteniendo alta nuestra moral. Tenéis razón, dije. Es una historia sobre el trabajo en equipo, sobre la resistencia humana y sobre lo importante que es no rendirse, incluso cuando parece que todo está perdido. Y esa historia la contaremos al mundo, dijo Gabriel, levantando una botella de agua en un brindis improvisado. Por los 8 de los Everglades. Por la supervivencia, corearon todos, levantando sus botellas y vasos. En ese instante comprendí que, a pesar de todas las pruebas y todos los peligros que habíamos enfrentado, no me arrepentía de nada. Aquella historia me había transformado, me había hecho más fuerte, me había ayudado a entender lo que de verdad importaba en la vida. Y estaba listo para contarle esa historia al mundo. La historia de un hidroavión Cessna 208 que se estrelló en los manglares de los Everglades y de 8 personas que lucharon contra caimanes americanos y serpientes venenosas a 42 grados de calor, sin tierra firme bajo sus pies, y sobrevivieron para contarlo. Epílogo. Un año después. Justo un año después de nuestro accidente, me encontraba de nuevo en la orilla de los Everglades, contemplando la inmensidad de los manglares que se extendían hasta el horizonte. Esta vez era diferente. Estaba de pie sobre tierra firme, rodeado de un equipo de rodaje de 20 personas, con el equipo más moderno y el apoyo total de los guardaparques. ¿Listo?, preguntó Mark acercándose a mí. Su mano derecha aún era un poco más débil que la izquierda, secuela de la mordedura de serpiente, pero había vuelto al trabajo con todas las de la ley y se había volcado con entusiasmo en la dirección de nuestro documental. Más que nunca, respondí, revisando la cámara. Es raro volver aquí, pero al mismo tiempo, se siente bien. Sé a lo que te refieres, asintió Mark. Como cerrar el círculo. Nuestro documental, 8 días en los Everglades,
una historia de supervivencia, llevaba 6 meses en producción. Habíamos grabado entrevistas con todos los implicados, recopilado material de archivo del operativo de rescate y ahora habíamos regresado a los Everglades para el rodaje final. «El helicóptero estará aquí en 10 minutos», anunció el asistente, acercándose a nosotros. «¿Todo el mundo listo?» Eché un vistazo a nuestro grupo. Gabriel estaba hablando con los guardaparques, discutiendo la ruta. Rachel revisaba el equipo científico. Después de recuperarse, había obtenido una beca para investigar el ecosistema de los manglares. Diana, convertida en una reconocida fotógrafa de naturaleza salvaje tras nuestra aventura, ajustaba su nueva cámara. Nikita probaba el equipo de sonido, y Robert y James ayudaban a los técnicos a cargar el material. Todos habíamos cambiado durante ese año. La experiencia vivida había dejado cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales. Pero esas cicatrices nos habían hecho más fuertes, más sabios, nos habían enseñado a valorar cada día de vida. «Todo el mundo listo», respondía el asistente. «Dígale al piloto que estamos esperando». A lo lejos se oyó el sonido de un helicóptero que se acercaba. Un moderno y fiable Bell 412, no el viejo Cessna 208 en el que habíamos volado hacía un año. «¿Nervioso?», preguntó Mark, mirándome. «Un poco», admití. «Pero más que nervioso, expectante. Tengo la sensación de que esta película va a ser especial». «Ya lo es», dijo Mark. «¿Sabes cuántas cartas hemos recibido después de publicar el primer tráiler?» «Miles. Gente de todo el mundo escribe diciendo que nuestra historia les ha inspirado, que les ha dado fuerzas para superar sus propias dificultades». Asentí. Después de nuestro rescate, todos nos habíamos convertido en una especie de símbolos de resistencia y supervivencia. Nos invitaban a programas de televisión, nos hacían entrevistas, nos pedían que diéramos charlas. Yo escribí un libro sobre nuestra experiencia que se convirtió en un éxito de ventas y se tradujo a 20 idiomas. Pero lo más importante era que nuestra historia ayudaba a otras personas a no rendirse, a luchar hasta el final, a creer en sí mismas y en sus compañeros. El helicóptero aterrizó en la plataforma cerca de nosotros, levantando nubes de polvo. El piloto hizo una señal de que estaba listo para despegar. «Es hora», dijo Mark, dándome una palmada en el hombro. «Hagamos de esta película algo inolvidable». Nos subimos al helicóptero, los 8 supervivientes y el equipo de rodaje. Cuando la aeronave se elevó y comenzó a ganar altura, miré hacia abajo a los manglares que se extendían bajo nosotros y pensé en cómo había cambiado todo en este año. Hace un año, yo era simplemente un fotógrafo cumpliendo un encargo más. Hoy era un hombre que había pasado por el infierno y había regresado para contarlo. Un hombre que había aprendido el precio de la vida, de la amistad, de la ayuda mutua. El helicóptero volaba sobre los Everglades, y yo filmaba la inmensidad de las marismas, los manglares de color verde esmeralda, los canales sinuosos que brillaban bajo los rayos del sol. Eran los mismos Everglades de siempre, hermosos y peligrosos, generosos e implacables. Pero ahora los miraba con otros ojos, con los ojos de un hombre que había comprendido que la naturaleza no es un enemigo ni un amigo, simplemente es, con sus leyes y sus reglas. Y nuestra tarea no es conquistarla, sino aprender a vivir en armonía con ella, respetando su fuerza y su belleza. «¡Miren!», exclamó de repente Rachel, señalando hacia abajo. «Es el lugar de nuestro accidente». Miré hacia donde señalaba y, efectivamente, vi una zona familiar de la marisma con una disposición característica de los manglares. Ya no se veían restos del avión, los habían retirado hacía tiempo los rescatistas, pero reconocí el lugar sin dudarlo. «¿Descendemos?», preguntó el piloto mirando a Mark. «Sí», asintió este. «Es el lugar perfecto para la escena final». El helicóptero comenzó a descender, suspendido sobre la misma zona de la marisma donde, un año antes, habíamos luchado por sobrevivir. No íbamos a aterrizar. Esta vez, todo estaba cuidadosamente planificado
Y era seguro. El helicóptero se cernía a unos 30 metros de altura mientras grabábamos tomas panorámicas del pantano. «¡Qué sensación más extraña!», dijo Diana, de pie junto a mí en la puerta abierta del helicóptero. Todos llevábamos arneses de seguridad. «Es como cerrar un círculo». «Exacto», asentí, sin apartar la vista de la cámara. No volvemos como víctimas, sino como vencedores. Pasamos alrededor de 1 hora en el aire, filmando varios ángulos del pantano. Luego el helicóptero puso rumbo a una plataforma especialmente equipada en la zona central de los Everglades, donde nos esperaban los guardaparques y el resto del equipo de rodaje. Una vez aterrizados, descargamos el equipo y nos preparamos para la siguiente etapa de la filmación. Una entrevista con el pantano de fondo, aquel que casi se convierte en nuestra tumba. «Todos en posición», ordenó Mark. «Yegor, tú eres el primero». Me senté en la silla preparada. Los técnicos ajustaron la luz y el sonido, y Mark dio la señal de comenzar. Hace 1 año, en estos pantanos ocurrió un accidente que cambió la vida de 8 personas. Comencé, mirando directamente a la cámara. Un hidroavión Cessna 208 se estrelló en los manglares de los Everglades, y nos encontramos en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Sin comunicación, sin esperanza de una ayuda rápida, rodeados de caimanes y serpientes venenosas, a una temperatura de 42 grados y 100% de humedad. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pasamos 3 días en el pantano, luchando por cada hora de vida. Nos enfrentamos al hambre, la sed, las enfermedades, las lesiones y la constante amenaza de los animales salvajes. Estuvimos al borde de la desesperación, pero no nos rendimos. ¿Y saben por qué? Miré a mis compañeros, de pie detrás de la cámara, apoyándome con la mirada. Porque estábamos juntos. 8 personas diferentes, con distinta experiencia, conocimientos, caracteres, unidas ante un peligro mortal y convertidas en un solo equipo. Sobrevivimos no gracias a un milagro o la suerte, sino gracias a la ayuda mutua, la resistencia y la negativa a rendirnos. Volví a mirar a la cámara. Esta historia no trata de lo terrible y peligroso que puede ser la naturaleza salvaje. Trata de lo que es capaz el ser humano cuando se enfrenta a una situación extrema. De la fuerza del espíritu humano, de la importancia del trabajo en equipo, de que incluso en las circunstancias más difíciles no se debe perder la esperanza. El viento susurraba entre las copas de los manglares, en la distancia se oían los gritos de los pájaros. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el pantano de tonos dorados. Los Everglades seguían siendo tan hermosos como peligrosos. No hemos vuelto aquí como víctimas, sino como testigos, continué, para contar nuestra historia y, posiblemente, ayudar a aquellos que están pasando por sus propias pruebas. Para decir, no se rindan, luchen, crean en ustedes mismos y en las personas que los rodean. Y recuerden, incluso en la noche más oscura, amanece. Callé, y durante unos segundos reinó el silencio, interrumpido solo por los sonidos del pantano. «¡Corten!», dijo Mark en voz baja. «Perfecto». Me levanté de la silla, sintiendo un extraño alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Hace 1 año, en estos pantanos comenzó la historia de nuestra supervivencia. Hoy le hemos puesto punto final, pero, en realidad, no era un punto final, sino unos puntos suspensivos. Porque la verdadera historia de la supervivencia nunca termina. Continúa en cada día de nuestras vidas, en cada decisión, en cada elección entre rendirse o seguir luchando. Y nosotros elegimos luchar. Siempre.